Juan Benjamín Terán nació en Tucumán el 26 de diciembre de 1880. Su padre fue Juan Manuel Terán y su madre Sofía López Mañán. Para mí ser bisnieta del fundador de esta casa es un gran orgullo. De ambos lados tenía antepasados destacados. Por el lado de su padre era nieto de Juan Manuel Terán, que había sido gobernador de la provincia, y del lado de su mamá era bisnieto del coronel Javier López, que había sido destacado también en las guerras civiles y gobernador de la provincia. Era el mayor de 3 hermanos, único varón. Le llevaba 4 años a su hermana María Sofía y 6 a su hermana Pola. Del lado de su padre tenía ese perfil más bien tranquilo, muy de la casa, muy concentrado en el trabajo, y por el lado de su mamá él era ese perfil sociable. Desde muy chico su principal entretenimiento era disfrutar de la biblioteca rica y variada de su padre. Bueno, su papá era universitario, estudioso, y su mamá había recibido un premio como mejor alumna de la Escuela Sarmiento. Era un premio que daba la municipalidad de Tucumán en ese momento, y en esa época muy pocas mujeres estudiaban. A su madre la considera como la primera y gran maestra de su vida. El primer recuerdo que él tiene es el de su mamá enseñándole las primeras letras, las primeras palabras, enseñándole a leer. Cuando estudia en el Colegio Nacional, le impacta en particular un maestro. Es el padre Fermín Molina, al quien él define como un gran educador. ¿Por qué? Porque no era alguien que repetía las lecciones, sino que los motivaba a interesarte por los temas que enseñaba. También desde muy chico, él apenas tenía 12 años y crea un periódico que se llamaba El Curiosito, que era dirigido a jóvenes. Y ya ahí se mostraba su interés por los temas fundamentales. Después sigue con otro que se llama El Curioso, y aún hoy se conservan ejemplares, y se ve ahí que digamos, ya ahí se ve su iniciativa por los temas educativos también. Una de sus primeras ambiciones literarias era pertenecer a la sociedad que manejaba la Biblioteca Sarmiento. Era el Ateneo Intelectual de la provincia. Cuando tenía menos de 15 años presenta un ensayo, y la respuesta que recibe en ese momento lo impacta mucho, porque lo entrega él con mucha emoción, y le responden que seguramente estaba bien porque no iba a poder aportar nada sobre ese tema. Esta respuesta lo sorprendió, y reflexionando sugirió que a los jóvenes que empiezan un camino hay que animarlos a descubrir nuevas auroras, que siempre se puede crecer, pues las auroras no están en el horizonte, sino en el interior de cada uno. En 1896 parte a estudiar Derecho a Buenos Aires. Entre sus profesores influyentes se encuentra Joaquín B. González. Si bien él le iba muy bien en la facultad y había aprendido bastante, él reflexionando decía que hacía falta una educación más auténtica, no solamente memorista, que no se aprendan lecciones que se apliquen después como una receta, sino él estaba pensando en educar a los jóvenes en ideales de la acción, no tanto con la sabiduría de los libros, sino un poco con la sabiduría de los antiguos, siendo más serenos, sagaces, y eso no lo iba a dar una educación desarticulada en el aula, sino más en contacto con la naturaleza. En su paso por Buenos Aires se hace muy conocido no solo por su brillante carrera, sino por su trato siempre tan cordial, todo un caballero. Sus amigos lo llamaban Juanito. Él se describe como un árbol trasplantado, porque siempre se había sentido muy tucumano, muy arraigado a su provincia. Se caracterizaba por su franca sonrisa, por su facilidad de palabra,
Su capacidad de escuchar, siempre estaba atento para dar consejos. Era muy agradable en su conversación. Podía disentir, pero jamás devolvía una contestación molesta. Era capaz de sonreír aún en los momentos más tensos. Su hora preferida era el atardecer y allá en Buenos Aires era cuando más extrañaba a su provincia. A él lo conmovía la montaña que le inspiraba a ver desde arriba y desde lejos las cosas. Y siempre la naturaleza era algo que le gustaba mucho, ¿no? Y se inspiraba para escribir. Y justamente él decía que los ríos de Tucumán veía una imagen de lo que era el espíritu del hombre, ¿no? Pero que la vitalidad no dependía tanto de cómo era la corriente de los ríos, que un día podían ser tormentosos, otros días tranquilos, sino más bien dependía del cauce o del lecho. Y con esto lo que pienso que él quería decir era valorar la importancia del interior del hombre, de ese espíritu fuerte que sabe sobreponerse a las cosas que van pasando en la vida, pues muchas veces la vida nos sorprende, o a los estados anímicos tan cambiantes. Cuando vuelve a Tucumán comienza a trabajar en el estudio de su padre. Tenía mucho trabajo, le llovían clientes, pero también se da espacio para sus inquietudes culturales. Con su tío Julio López Mañán y el poeta Ricardo Jaimes Freire, amigo de Lugones y Machado, proyectan una revista de letras y ciencias sociales, con una salida mensual desde 1904 hasta 1907. La idea de esta revista era crear un espacio para que la gente escriba y para darle más vida a toda esta parte cultural de Tucumán. Bueno, con esta revista incluso él escribía con seudónimos para que aparezcan más artículos y muchos lectores se impresionaban y decían la vasta vida cultural que tenía Tucumán. Esta revista trasciende las fronteras de nuestro país y con ella mi bisabuelo adquiere mucha notoriedad y si bien la aceptaban, no le gustaba mucho, siempre él había huido del ruido, del reconocimiento público y ya desde muy joven él en sus anotaciones decía que ver sin ser visto era la actitud que había elegido desde siempre. En 1906 asume la conducción de la Sociedad Sarmiento, inaugura los cursos libres y allí anuncia su proyecto de creación de una universidad. A mí me impresiona mucho porque era muy joven, tenía apenas 26 años. La universidad se basaría en la federación de instituciones que ya existían, como la Escuela de Comercio, la Academia de Bellas Artes, la Escuela Sarmiento, la Oficina de Química, el Instituto de Bacteriología y también como cimiento importante él destacaba la Estación Experimental Agrícola, justamente por lo que decía antes, de no esa enseñanza desarticulada, sino en comunión con la naturaleza. Tucumán estaba en el centro del país. Era la ciudad más densamente poblada. Además, formaba parte del norte argentino que tenía una unidad histórica particular y la provincia era por todo esto llamada a ser el eje espiritual de esta región. Siempre había ponderado la enorme vitalidad que tenía Tucumán. Siendo diputado de la provincia, presenta el proyecto el 9 de octubre de 1909. Si bien se aprueba en diputados al mes siguiente, duerme casi 3 años. Se hizo ley recién en 1912. En el año 1913, justo en abril de ese año, asume como gobernador de Tucumán el doctor Ernesto Padilla, quien recibe con mucho entusiasmo este proyecto. Se nombra un consejo directivo de 3 miembros y se lo designa a mi bisabuelo Juan B. como rector. La inauguración oficial es el 25 de mayo, pero las clases comienzan unos días antes, el 14 de mayo de 1914. En las anotaciones de su diario figuran como
que la matrícula excedía la esperanza que habían tenido, pero que los profesores, que era lo más importante, ya estaban listos. Pensemos en ese momento nada menos que Miguel Lillo como profesor de química. El lema de la universidad, Pede sin terra adsidera visus, ya era suyo desde muy joven y luego lo entrega a la universidad. Cuando la inaugura, a la universidad lo traduce como los pies dentro de la tierra y la cabeza hacia las estrellas. Este pensamiento para mí resume lo que él era una persona muy coherente porque sabía unir pensamiento con acción. La universidad se nacionaliza a los 7 años, el 4 de abril de 1921. En 1917 él felicita a la directora de la Escuela Sarmiento y les hace notar a las maestras que se están preparando que son el instrumento de cambio que el país necesita, y les dirige unas palabras que para mí reflejan su filosofía de vida y creo que nos enseñan mucho, y es que para conseguir algo duradero no hacen falta tanto construcciones materiales, sino como construcciones interiores, y que todo lo que uno ve y lo que uno hace no tiene sentido sino en cuanto va acompañado de una fuerza espiritual. Él sostenía que la función del maestro no solamente es intelectual, no se limita solo a enseñar, sino es algo más profundo, es una cuestión moral, y que ahí está su influencia y su grandeza. Mi bisabuelo había dejado un consejo a sus hijos y decía: todos los días hacer el ejercicio de levantar los ojos hacia el cielo y mirar hacia arriba, no olvidarnos de esa perspectiva de la otra vida. También en su escritorio, que era donde él trabajaba todos los días, tenía un reloj de arena que lo acompañaba siempre y había puesto en latín la leyenda: mis días como una sombra. Juan Beterán le dio el carácter perdurable y la jerarquía de las demás universidades del país. Quizás no se conoce, y es que por aquellos años, en el año 1913, visita a nuestra provincia un profesor norteamericano que es Willett Hayes, que era muy partidario de la educación vocacional en Estados Unidos, y él lo aconsejaba sobre este proyecto de la universidad y le recomendaba la creación de un campus. Y esta idea lo entusiasmaba mucho a Juan Beterán, y la idea era que este campus esté localizado en un anexo de la estación experimental y unido a la ciudad de Tucumán por una ancha avenida, como justamente para crear este ámbito de comunión universitaria. Sin embargo, este proyecto no se puede concretar, a pesar de que estaba prevista una partida de 100.000 pesos de aquella época con este destino, y si bien los legisladores tucumanos que nos representaban en la nación apoyaban esto, a nivel nacional no tuvo quórum. Y acá destaco también otra virtud de él que lo caracterizaba mucho, y era esa perseverancia por conseguir las cosas. Él siempre, por lo que luchaba, trataba de insistir. Luego de casi 13 años ininterrumpidos como rector, renuncia en el año 1929. En 1930 se traslada a Buenos Aires y lo acompaña toda su familia, cuando es elegido presidente del Consejo Nacional de Educación. En ese momento, en el año 1918, los registros dicen que había matriculados 558 alumnos en las 4 carreras que se dictaban en ese momento, en la Facultad de Química y Agricultura, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela Superior de Farmacia y la tradicional Escuela Superior Vocacional Sarmiento. Como frutos de la universidad, pensemos en hoy la universidad, en 2014, tiene cerca de 70.000 alumnos, 13 facultades, casi 70 carreras de grado, más de 100 de posgrado, y en la enseñanza media están las escuelas experimentales y otras más,
y allí hay más de 4.000 alumnos. Su leitmotiv era espiritualizar la educación. Fue esta el anhelo primordial de su vida. En los murales que él hace pintar en el patio del rectorado, había puesto varias frases como para educar el carácter de los profesores, de los alumnos que iban a ir a la universidad. Y uno de ellos decía que la acción es el verbo de la vida. O sea que es importante pensar las cosas, proponérselas, pero hay que dar un paso hacia adelante y que es imitar el bien, o sea, hacer cosas. Otra de las frases era que cualquier malentendido, discusión, se podía solucionar en 15 minutos de meditación frente a la naturaleza. Y también decía que la mejor venganza contra los malvados era no imitarlos. Juan Beterán se casó muy joven con Dolores Echecopar. Tuvieron 9 hijos. Su familia era para él lo más sagrado. Mi bisabuelo siempre recomendaba a sus hijos aprovechar la juventud para hacer cosas que más tarde iban a ser difíciles, sobre todo para cultivarse, para formarse. Y había algo que siempre les insistía y era en ser alegres. No había una receta de la felicidad, pero él decía que había 3 ingredientes que si estaban presentes era seguro que podía llegar a originarse. Y bueno, él hablaba en primer lugar de ideales nobles que los motiven, pero que eso tenía que estar necesariamente acompañado de la voluntad, una voluntad enérgica que actúe y ser perseverantes, o sea, luchar constantemente, ser tenaz para conseguir algo. Para mis hijos, hay un secreto de felicidad: buscar en la vida el camino menos frecuentado. Todo el mundo quiere ser político o abogado, pues no lo seas, la vida será menos brillante, pero menos agitada. Y haciendo un balance sobre su vida familiar, dejó escrito a mi abuelo en una carta cuál había sido su anhelo y el logro que había tenido. Y bueno, decía que el secreto de todo, bueno, en realidad no había ningún secreto, era el cariño, esa vida de cariño, el amor entrañable a los hijos, la presencia de Dios, ellos eran muy religiosos, y una serie de otras prácticas como la sencillez de costumbres, la economía, la modestia, el pensar en el día siguiente, en el porvenir. Y bueno, él decía que es curioso porque son virtudes de estilo antiguo y que nos han permitido cimentarnos y estar bien y haber triunfado, y siempre destacaba la presencia de Dios, ¿no? Juan Beterán falleció el 8 de diciembre de 1938. Muy significativo porque él era muy devoto de la Virgen, o sea, es providencial, no es una casualidad. Y es también muy conmovedor haber leído en su diario cómo él describe su propia muerte en el mes de octubre, justo 2 meses antes de que esto ocurra. La muerte no venía hacia mí, yo iba hacia ella. Los caminantes me decían, el camino no tiene tropiezos, pero lleva necesariamente al mar. En las noches del largo camino, un ángel desceñía mis sandalias y me hacía almohadas de hierbas. Lo reconocí en la hora más azul de una tarde azul, cuando me dijo, no sigas el camino que lleva al mar y que está allí al poniente. Volvamos a donde nace el sol. Valor. Y vi que me esperaba para llevarme de nuevo a la vida en una barca con vela que la brisa movía blandamente. Creías terminada tu vida. La vida es infinita, me dijo, y partimos.